Somos una familia de familias que adora juntos y crece en la fe. Que este momento sea especial para cada uno de nosotros. ¡Bienvenidos! Nadie queda afuera. Y un poco podría llamarse también rompiendo paradigmas este sermón o esta prédica. Ahí para que vayan preparándose, tal vez buscando en sus Biblias. Hoy vamos a leer, les voy a hacer leer todo el capítulo 10 del libro de los Hechos. Sí, vamos a leerlo rápido igual, por si acaso. Pero siempre es bueno leer la palabra del Señor aquí en su casa. Pero antes de comenzar, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Alguna vez tal vez te sentiste, y les va a hacer sentido la pregunta cuando leamos el capítulo 10? Seguramente lo deben haber leído, seguramente deben conocer la historia. Redacta o cuenta la historia de dos personas en particular. Pero la pregunta es, ¿alguna vez te sentiste afuera? ¿Te sentiste afuera de un grupo? ¿Te sentiste afuera de una oportunidad? ¿De que esa oportunidad tal vez no era para vos? ¿O te sentiste afuera de una época, de una moda, o afuera de una conversación tal vez? Que de golpe estabas en una reunión, te invitaron, pero es como que no sos parte o no te hacen parte. Y de eso quiero hablarles un poquito. Hoy vivimos tal vez hiperconectados, todos tenemos redes sociales. Quisiera preguntarles, pero no, mejor no. ¿Quién no tiene redes sociales? Porque creo que nadie va a levantar la mano. La Gechi me dice que no tiene. Ya le vamos a dar ahí una clase. No. Pero hoy vivimos hiperconectados, pero desconectados emocionalmente. Tal vez tenemos un montón de amigos, un montón de contactos. ¿Cuántos tienen más de 500 amigos en el Facebook? Que no tenés amigos, tantos amigos. O sea, yo creo que amigos podés contar muy pocos. Y los verdaderos amigos se ven cuando realmente los necesitas. Y no aparecen esos 500 ahí que tenés en Facebook, y algunos tienen más todavía. Y tenemos una desconexión emocional y un aislamiento increíble a veces entre nosotros y entre la gente que nos rodea. Y tal vez ahí cuando necesitamos o estamos pasando tal vez por alguna prueba o alguna dificultad, ahí es donde realmente tal vez decimos: tengo un montón de amigos, pero hoy me siento solo. Hoy nunca estamos solos, ¿sí? Estamos con el Señor, pero a veces sentimos ese silencio, ¿no?, del rechazo moderno. Y es como ver tal vez una foto en redes sociales donde todos tus amigos se fueron de paseo o se fueron a una parrillada y de golpe uno, no me invitaron. ¿Qué pasó? ¿Qué estaré haciendo mal? ¿Qué habré hecho? ¿O por qué tal vez no encajo con ellos? ¿Por qué tal vez no me han llamado, no me han invitado? ¿No? ¿Y sabes qué? Y de eso trata tal vez un poco el capítulo de hoy. Hay mucha gente allá afuera que hoy se siente así, que no encaja. Que tal vez no viene a la iglesia porque creen que no encajan. Peor aún, porque no les invitamos. Porque nosotros creemos que no encajan, que eso es peor. Porque por ahí decimos, ¿para qué lo voy a invitar a ese? ¿No? Y eso vamos a ver el día de hoy en el capítulo 10 de Hechos, que creo que es uno de los capítulos, y luego me dicen si no tengo razón, más revolucionarios de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento, donde derriba muchísimos paradigmas, ¿no? Un capítulo donde Dios rompe estos paradigmas, Dios rompe murallas, muros, y donde el Evangelio grita: nadie se queda afuera. ¿Sí? Vayamos a la palabra del Señor, al capítulo 10, ténganme paciencia. Del libro de los Hechos. Son solo 48 versículos, nada más. Nada más. Ya tienen la cuota diaria de hoy de la Biblia.
Si es que no leyeron a la mañana temprano. Y acá habla de dos personas, y el título lo dice, Cornelio manda a buscar a Pedro. Y vamos a ver por qué Cornelio manda a buscar, ¿no? ¿Qué autoridad tenía Cornelio para decirle que Pedro venga a mi casa? En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Paren. Acá hay algo raro, ¿no? Era un romano, un centurión. Esta traducción dice un capitán, pero es más o menos lo mismo. Pero dice que era un hombre devoto y temeroso de Dios. ¿Cómo así? ¿No? Igual que todos los de su casa, peor aún. Era sacerdote del hogar encima. No solo él era devoto y temeroso de Dios, sino que todos en su casa lo eran. Sigamos leyendo. Daba generosamente a los pobres. Oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Y encima tenía visiones, este hombre. No es que se durmió y tuvo un sueño, tuvo una visión. Y el ángel le dice, Cornelio. Cornelio lo mira fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto. Otro detalle que se nos puede pasar por alto. Soldado devoto también, que era uno de sus asistentes personales. Bueno, ahí se explica un poco, ¿no? No solo la gente de su casa, sino la gente que trabajaba con él conocía al Señor. ¿Por qué creen? Y les contó lo que les había ocurrido y los envió. Yo me imagino a los sirvientes y el soldado devoto, ¿no? Tuve una visión, un ángel se me apareció, vayan a buscarlo a Pedro. Ok, dijeron. O sea, bueno, eran soldados, ¿no? No hay mucho donde está medio loco el centurión, pero bueno, vamos, nos toca. Pero ahí estaba el soldado devoto también. Y si él dijo que tuvo una visión, así debe ser. Y acá vemos la autoridad con la cual este soldado, este centurión, envía a buscar a Pedro. Y alguno puede pensar, claro, porque era militar, era un centurión. No, él tuvo una visión de parte de Dios. Esa es la autoridad que tenía, además de ser un soldado. Pedro estaba en su casa, Pedro visita a Cornelio, dice, al día siguiente, el versículo 9, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Es un detalle no menor. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. ¿Qué tal? ¿No? Una sábana ahí con animalitos, reptiles entre ellos. Y cómete uno ahí. ¿Qué tal? Y miren lo que dice Pedro. No, Señor. Pedro reconoció con quién estaba hablando, Y le dice, no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repetidamente la sábana fue subida al cielo. Algo que no dice acá es si las 3 veces Pedro le dijo que no. Y no es un detalle menor. O sea, le dijo no a Dios. Y tal vez ahí sentados ahora está diciendo, ¿cómo le dijo? Qué bruto este Pedro, ¿no? Si es el mismo que lo negó 3 veces a Dios, ¿cómo no le va a decir que no ahora? ¿Cuántas veces le decimos que no al Señor? Cuando el Señor nos habla y decimos, no es para mí. Y ahora capaz que está sentado ahí y dice, no es para el de atrás, no es para mí. Y le decimos que no. Pedro le dijo que no. Pedro, siendo Pedro, le dijo que no.
muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Justo en ese momento. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, imagínense, ¿no? Cómo Dios me está pidiendo que coma esto que según la tradición judía es algo inmundo, no impuro, inmundo. El Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Peor todavía debe haber sido la confusión de Pedro, ¿no? Todavía no había resuelto la visión y dice: me vienen 3 tipos a buscar y que tengo que ir a no sé dónde, porque un centurión me está llamando. No le mandó a preguntar el centurión. Ahora a mí me mandan mensajitos, y sobre todo los jóvenes, mensajitos de WhatsApp: pastor, ¿te puedo llamar? Es un teléfono, sí, llámame, o sea. Ahí no le mandó a avisar el centurión, no, le mandó y venga para casa. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envía Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios. O sea, fíjense qué importante, que para ellos era importante. Sí, era oficial romano, pero además agregaron, ¿no? Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. ¿Sí? Entre judíos y gentiles, no olvidemos que no se juntaban. El ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. El mensaje que estaba impartiendo Pedro. Ya vamos a ver lo que le dice Pedro. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos acompañado por alguno de los hermanos de Jope. Me imagino Pedro dijo: acompáñenme porque me voy con esto, no sea cosa que, no sé, por ahí ya no vuelva. O sea, no sé, los lleva ahí. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. O sea, no lo estaba esperando solo Cornelio en su casa. Ya había hecho un grupo pequeño ahí con toda la gente, su familia, los amigos, los cercanos. Va a venir Pedro. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. ¿Sí? Muchos otros. No nos dice, cuando la Biblia no nos especifica, pero nos dice que había muchos, es porque había muchos. Y Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con los gentiles. Es como entrar, imagínense que yo vengo. No saben, en Argentina no nos juntamos con los ecuatorianos. Pero bueno, voy a hacer un. Así entró Pedro, ¿no? O sea, más o menos. Y que entre en tu casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro e inmundo. Se ve que en el camino Pedro entendió la visión. ¿Sí? Que no se trataba de comida, sino que se trataba de personas, que se trataba de relaciones. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. ¿Qué tal el Cornelio, no? Y no solo lo manda a llamar, vuelve, pero le agradece Cornelio. ¿Sí? Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Lo correcto que sería la voluntad de Dios. ¿Sí? Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel.
que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, y después que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿El poder de quién? ¿No? Del Señor. Después de Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todo, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que en Él cree, en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Yo me imagino a los judíos, ¿cómo? ¿No era para nosotros nada más? ¿No era que nosotros somos el pueblo escogido? ¿No era para los VIP? ¿No? ¿Qué onda? Ahora con la chusma también. Si fuera el Chavo hubiera dicho eso. Dice, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, fíjense lo que pregunta Pedro y la reflexión que hace. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Fíjense qué interesante, ¿no? E incluso, claro, acá nos cuenta que antes de que Pedro terminara su prédica o su sermón, ya el Espíritu Santo empezó a obrar en la vida y el corazón de estas personas, que estaban deseosos de conocer de la palabra del Señor. Tanto así que los fueron a buscar. Más o menos entre Cesarea y Jope eran 30 kilómetros. Fueron caminando, no es que se tomaron un bus o algo. Por eso dice que salieron un día y llegaron al otro. Y Pedro fue. ¿Y cómo obró? Pero fíjense lo particular. ¿De qué les habló Pedro? De Jesús. Hizo un resumen súper breve de la historia de Jesús o del ministerio de Jesús, el tiempo que Pedro estuvo con Jesús, de esos 3 años y piquito que Pedro y los apóstoles, los discípulos pudieron estar y compartir con Jesús. Por eso él dice que yo fui testigo de esto. Pedro contó su historia con Jesús. Y eso es lo que nos está animando este pasaje de la Biblia, a contar nuestra historia con Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué es lo que has visto que el Señor ha hecho en tu vida o en la vida de tu familia? Pedro no habló teología. Pedro no sabía homilética. No es que se preparó un sermón así como yo estuve preparando. No necesitamos saber o ir al seminario para que el Espíritu Santo impacte en la vida de las personas que Dios quiere impactar. Porque si hubiera sido por Pedro, y eso no perdamos ese detalle, Pedro nunca hubiera ido a hablar con estas personas. Jamás hubiera ido a hablar con estas personas. Para ellos era casi pecado comer, compartir la mesa con los gentiles. O sea, no es lo que nosotros podemos darle a la gente, es lo que Dios les quiere dar a las personas. Y ahora vamos a ver un poquito, ¿no?, estos personajes. Primero, Dios está trabajando, ya está trabajando con los que estás lejos. ¿Lejos de quién? Lejos de Él. Lejos de la iglesia, tal vez. Pero la iglesia no es Dios.
La iglesia es el lugar, o la iglesia somos nosotros, más bien. ¿Sí? La historia comienza con Cornelio. De hecho, el capítulo empieza hablando de Cornelio, un centurión romano, un gentil, un hombre que dice la Biblia era parte del sistema que oprimía al pueblo de Israel. ¿Sí? No nos olvidemos eso. Cornelio era alguien que estaba ocupando un espacio, un territorio que no era de él. ¿Sí? Ganado por la guerra, ¿sí? Por la fuerza. Pero dicen que era alguien piadoso, alguien que oraba siempre, alguien que era generoso, que influenciaba espiritualmente en su casa y en las personas que lo rodeaban. Ya vemos este soldado devoto también que nos menciona la Biblia. Y así como que al pasar nos menciona que era su asistente personal. ¿Qué creen? ¿Que no hablaba Cornelio con él? No importa el nombre del soldado tal vez, pero lo importante es qué era o quién era. Y esto es lo más impresionante. Antes de que Pedro predicara, antes que ni siquiera Pedro supiera de Cornelio, Dios ya estaba obrando en el corazón de Cornelio. Dios estaba preparando, antes de que nadie lo discipule. La Biblia nos cuenta que Cornelio oraba frecuentemente. Dios ya lo estaba buscando. La misión no comienza cuando nosotros hablamos. La misión comienza cuando Dios empieza a inquietar a la gente. Cornelio ya estaba inquietado, siendo inquietado por el Señor. Cornelio yo lo estaba buscando. Y hoy en día, ahí afuera, hay miles de personas que son como Cornelio. Que tal vez no son ateos, son buscadores. No saben qué están buscando, pero están buscando a Dios. Son personas que meditan, son personas que consumen contenido espiritual. Son tal vez esas personas que tal vez en algún momento se acercan a vos y te dicen, mira esto que estoy leyendo, y capaz que no leas esas tonteras, le decimos, ¿no? En vez de preocuparnos, este man siempre leyendo tonteras. Son personas que están buscando, que se la pasan leyendo tal vez frases motivacionales, que hablan con el universo, hablan con las plantas, abrazan a las plantas tal vez. Están confundidos, sí, probablemente. Pero están buscando de Dios. Están buscando espiritualmente algo que los llene, pero no saben qué. Por eso prueban de todo. Y tal vez se meten en taller en cuanto hay, conferencia en cuanto haya, buscando llenar ese vacío que tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo así. El Señor nos hizo con la necesidad de tener una relación con Él. Nosotros ya la tenemos, a ellos les falta. Y no saben cómo, muchos de ellos. Y por eso a veces pensamos y decimos, cómo este primo mío se mete en tanta cosa. Pero es porque está buscando al Señor y no tiene a alguien que lo guíe, tal vez. Y tal vez el Señor te lo está poniendo delante de tus narices, ¿para qué? Ahí como a Pedro, 3 veces le tuvo que dar la visión. No es que fue una sola vez, 3 veces dice la Biblia. No saben cómo explicarlo, pero están sintiendo hambre de Dios. Y hay gente que parece lejos de la iglesia, parece, pero esa gente está más cerca del cielo de lo que lo imaginamos. Cuando encuentran a Dios, y créanme porque lo he visto, son de las personas más apasionadas por el Señor. Que les tenemos que decir, ya no vayas a la iglesia. O sea, vienen hasta el grupo de damas y es un varón. Pero están deseosos y buscando la presencia de Dios, la sabiduría, el amor del Señor. Dios ve el corazón, no el origen. Nadie está demasiado lejos para que Él lo alcance. A veces nosotros pensamos que no, a ese no le hablamos. ¿Qué le voy a hablar? ¿Qué voy a perder el tiempo? Pero si el Señor lo puso delante tuyo, por algo es. Pedro podría haber dicho, Jope, me tengo que ir. No, a Cesarea. Él estaba en Jope. Qué pereza. ¿Sí? Pero acababa de tener la visión. El mismo ángel le dice, abajo están golpeando y te están buscando. Tienes que ir. Y Pedro, ¿qué hizo? Obedeció. No existe tal vez una persona en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo de amistad,
que esté fuera del radar de Dios. Nadie. No existe esa persona. Dios quiere a todo el mundo y quiere que todo el mundo venga con Él. Quiere bendecir a todo el mundo. Hay gente que no entiende y no tiene tal vez un vocabulario religioso, ¿sí? Que no ha pisado jamás una iglesia, pero que en lo más profundo de su ser y su corazón está buscando a Dios. Solo que Él no lo sabe. Hay una frase que siempre me gusta repetirla porque creo que tiene mucho valor. El que no conoce la bicicleta no sabe que no sabe andar en bicicleta. Y mucha gente está así. No conoce a Dios y no sabe que lo que estaba Él buscando, o ellos, es a Dios mismo. El segundo punto, ¿no? Habla del mensajero. Y Dios rompe los paradigmas del mensajero. ¿Quién era el mensajero? Pedro. ¿Saben cuál es la palabra del griego que es traducida como mensajero? ¿Ninguno se acuerda? Lo deben haber escuchado. Angelus. Ángel se traduce como mensajero. Ustedes son ángeles. Ángeles del Señor. Cada uno de ustedes son mensajeros de la palabra de Dios. Pedro se transformó en el mensajero. Mientras Dios preparaba a Cornelio, también trabajaba con Pedro. ¿Sí? La Biblia nos va contando así como en paralelo. Pedro sube a orar, tiene hambre, recibe una visión. Y ve una sábana, un lienzo que baja de los cielos con animales inmundos. Una voz que le dice, levanta, mata y come. Lo interesante es lo que responde Pedro, que ya lo mencioné cuando leíamos la palabra. Señor, no, le dice. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta tensión en esa frase? Hay casi una contradicción en sí misma. Decirle, Dios, no. ¿Quién soy yo para decirle que no, Dios? Y muchas veces le decimos que no. Al menos yo, no sé cuántos. Pero yo lamentablemente muchas veces le he dicho que no al Señor. Cuando Dios nos ha pedido cruzar esa barrera incómoda, tal vez de hablar a aquellos que creemos diferentes o aquellos que creemos que tal vez ni siquiera la misericordia de Dios. Tenemos una frase, ¿no? Que no tiene perdón de Dios. O sea, no sé quién la inventó, pero no hay falacia más grande. Pero a veces nos creemos esas frases, esos dichos. Y ese sí que no tiene perdón de Dios. Y a eso decimos, no, Señor, con Él no me pidas que vaya. Él, que las piedras le hablen, con un burro le hable. Pedro acá no estaba, como les decía, defendiendo su santidad. Porque los judíos todo esto lo disfrazaban de santidad. Yo no como nada impuro, no me contamino con los gentiles. Pedro estaba defendiendo su tradición, sus paradigmas. Toda su vida había aprendido que había que separar lo puro de lo impuro, ¿no? A marcar distancia, a proteger su identidad religiosa, no identidad espiritual. Identidad religiosa. Pero Dios le dice, lo que yo limpié, no lo llames impuro. No era una visión sobre comida. Creo que eso Pedro lo entiende, no sé, si en el camino o cuando llegaron estos mensajeros, pero él entendió que la visión era sobre personas. Es más, sobre almas que le estaba hablando el Señor. ¿Cuántas veces nosotros también clasificamos o calificamos? Ese no va a cambiar. No, ya no cambia, no tiene arreglo. Ese está demasiado perdido, ¿no? Ese no encaja con la iglesia. No, qué vergüenza, ¿cómo lo voy a llevar a la iglesia? A mí mismo me ha pasado. Bueno, muchos de acá comparten conmigo los domingos a la noche. El amigo Álvaro es el que coordina todo. Los partidos de pádel, ¿sí? Y a veces yo he llevado a algunos de mis amigos y les digo, cuidadito con lo que hablas. Verás que son todos hermanos de la iglesia. Y a veces se les sale algún insulto, y les miro si estoy ahí así como que,
Y bajan así la cabeza. Pero a veces estamos así y decimos, no, a este no lo voy a invitar porque me va a hacer quedar mal. ¿Qué van a pensar los de la iglesia? Que soy amigo de esta gente. Estamos como Pedro. Clasificando y calificando a la gente. El mayor obstáculo de la misión muchas veces no está ahí afuera, no está en la gente, justamente. Está en la mente y el corazón del creyente, del Hijo de Dios. Que clasificamos, calificamos o descalificamos a las personas. Decimos, no, a mi iglesia mejor. Que vaya a otra iglesia, ¿no? No sea cosa que me haga quedar mal. Dios quiere salvar más gente de la que nosotros estamos dispuestos a abrazar. Y ahí te dejo la pregunta. No me tienes que responder. ¿A quién tal vez no estás dispuesto a abrazar? El Señor seguramente está poniendo en tu corazón alguno o algunos que tal vez ya sabes que no estás dispuesto a abrazar, que te va a costar. Tercer punto, justamente, cruzar el umbral cambia la historia. Y eso es lo que nos anima este capítulo, a cruzar el umbral. Pedro decide obedecer. ¿Sí? Acá vemos que lo obedece, viaja a Cesarea, llega a la casa de Cornelio y se encuentra con algo seguramente inesperado. Se encontró con una casa llena de gente, esperando, familia, amigos, esperando por la palabra de Dios. Personas esperando escuchar a Dios. Porque cuando alguien tiene hambre espiritual, como Cornelio, invita a otras personas. Y a veces nosotros mismos no invitamos a nuestra casa a otras personas que sabemos que necesitan del Señor. Claramente, nosotros nos damos cuenta. Pedro entra y al hacerlo rompe siglos de prejuicios. Los judíos no se juntaban con nadie, no se mezclaban con nadie. Y Pedro entró a la casa. Sabía que seguramente iba a tener que compartir alimentos, que probablemente hasta le dieran alimentos de los que ellos consideraban impuros, inmundos. Pero por ser obediente, rompe barreras culturales, barreras religiosas, barreras sociales, tradiciones, costumbres. Y acá dice algo histórico. Ahora entiendo que ningún hombre debo llamar impuro. Pedro entendió que para Dios somos todos iguales. Y ese fue el verdadero milagro. No, el milagro no fue la visión del uno, la visión del otro. El milagro fue cambiar el corazón de Pedro. Ya sabemos lo durito que era Pedro, ¿no? ¿Sí? Aquel que dijo, no, yo no te voy a negar, Señor. 3 veces lo negó. En la visión misma le dice, no, Señor. O sea, se ve que no, le costaba. Pero cambió su corazón. Siglos de tradiciones, de costumbres. El milagro fue que Pedro cambió. Y la misión comienza justamente cuando dejamos de vivir espiritualmente amurallados. Nos encanta venir acá a la iglesia. Nos encanta venir a alabar. Y hoy tuvimos un tiempo de oración increíble. Pero es como que nos sentimos seguros dentro de estas 4 paredes. Y no queremos a veces que esos Cornelios, nuestros Cornelios, lleguen acá. Porque nos sentimos seguros, este es nuestro lugar, que no se contamine, según nosotros, según quién. La iglesia no es un club de los que llegaron primero, ¿sí? Porque a veces yo he escuchado, no en esta iglesia, en otra, no, es que yo soy fundador de la iglesia, no sabes, mi familia son de los fundadores de la iglesia. Y nos sentimos orgullosos, y sí, tiene su mérito. Pero
Tal vez a veces cuidado de que creamos que se trata de un club. La iglesia es un hospital para los que necesitan ser sanados, para los que necesitan ser restaurados, para los que necesitan ser transformados. Y nosotros tal vez ya fuimos sanados, pero estamos en continua transformación. ¿Sí? Constantemente el Señor nos va perfeccionando, siempre y cuando nosotros nos dejemos perfeccionar, ¿no? No es un club que venimos a cantar porque hay gente chévere, gente bonita, guapa. Sí, también hay, pero no es ese el propósito. Amén. El cuarto punto, ya para ir concluyendo, el Espíritu Santo confirma lo que Dios ya había decidido. Pedro llega, empieza a hablar, ¿no? Empieza a predicar, ni siquiera termina el mensaje y pasa algo increíble. Y sobre todo para los judíos que lo habían acompañado a Pedro. Imagino que Pedro mismo también. Por eso no terminó de predicar. El Espíritu Santo cae sobre los gentiles. El Espíritu Santo llena la vida de estos gentiles. Sin rituales, sin aprobación humana. Pedro no se había puesto a orar. A ver, ven que te impongo para que recibas el Espíritu Santo. No, él estaba hablando, contando la historia de Jesús. Y la gente de golpe empezó a hablar en lenguas. Imagínense. La sorpresa de Pedro, la sorpresa de los judíos que le habían acompañado a Pedro. Y Pedro hace una pregunta increíble ahí, esa reflexión que sobre el final del capítulo: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados? El Espíritu Santo se saltó todo protocolo. Normalmente hacemos de otra manera, ¿no? Primero los bautizamos en agua y bueno, que después reciban el Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito? Acá está escrito totalmente lo contrario. Y con los gentiles. Como veíamos anteriormente, ¿no? De Felipe y el eunuco. Claro que el eunuco le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Más o menos es lo que dice Pedro. El Espíritu Santo se me adelantó. Ya tuvieron el bautismo del Espíritu Santo, ahora bauticémoslo con agua, ya, ¿qué más queda? Dijo Pedro. Ya que estamos, a lo que vinimos. La señal del Espíritu Santo llega donde el corazón está abierto, donde el corazón está dispuesto, donde el corazón está buscando de Dios. No importa la cultura, no importa el lenguaje, no importa los prejuicios, los paradigmas. Importa ese corazón deseoso de la persona de recibirle a Él, de abrazar la salvación del Señor, la redención de pecados por medio de la cruz. Jesús había muerto hacía poco, o más bien había pasado por la cruz hacía poquito tiempo. La gracia de Dios siempre llega más lejos que nuestros prejuicios. Nadie se queda afuera. El Evangelio no tiene fronteras. No hay fronteras culturales, no hay fronteras sociales. Cuidado con no invitar a alguien a la iglesia porque no es de mi nivel social. Porque hasta ahora había hablado de cuestiones o de prejuicios tal vez que tenían que ver con lo espiritual. Pero pueden ser fronteras sociales también, generacionales. La iglesia no es un club de los que llegaron primero, es una misión hacia los que faltan y Dios quiere que nadie se quede afuera. Imagínense, para ir terminando ya, entraron a un restaurante, el que más les guste. No voy a decir el mejor de Quito porque puede haber distintos gustos. Para mí sería uno de carnes, pero el restaurante que más les guste. Y de golpe llegan y está vacío el restaurante. Y están todas las mesas con el cartelito reservado. No, ahí no puede, está reservado. Bueno, no, ahí tampoco, está reservado. Pero aún no llega esa gente. Bueno, eso no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde hay más sillas que personas. Donde estamos para recibir a todos.
Dios quiera, y por la gloria de Dios, tengamos que agrandar más todavía este espacio, si es que llega más gente. O tengamos que hacer más servicios. Ahora hacemos 2. Fíjense si tenemos que hacer 4. A los músicos me van a odiar. Bueno, a mí me toca predicar, me va a tocar predicar 4 veces también, pero la iglesia es esa mesa, no es un lugar cerrado. Es un lugar abierto, no es un lugar selecto. Dios está trabajando en la vida de tu Cornelio. Ya. Tal vez todavía no te mandó, pero Dios ya está trabajando en la vida de tu Cornelio. Que puede ser un familiar difícil, ese vecino difícil, ese vecino indiferente, ese sobrino, primo, que lo vemos perdido en la farra, en el mundo. Ese compañero de trabajo que te incomoda, que todo el tiempo está criticando a la iglesia. ¿Quieres ir a hablar si pasa criticando a la iglesia? Me dice que somos unos tontos. Solo falta un Pedro dispuesto a cruzar la puerta. Pedro fue obediente y hoy el Señor te está diciendo lo mismo que Pedro. Anda y busca a tu Cornelio. Anda y busca a esas personas que están buscando muchas veces del Señor, solo que ellos no lo saben. Aun cuando ellos hablan mal de la iglesia. La misión comienza cuando dejamos de elegir a quién amar. El Señor ama a todo el mundo. Lo amó a Judas, que sabía que lo iba a entregar. ¿Quién somos nosotros para rechazar a la gente? Ese es el evangelio. No es un evangelio para los que se parecen a mí. El evangelio no es para los que son igualitos a mí o parecidos o de mi misma clase. El evangelio es para todos. Que seamos una iglesia que no deja a nadie afuera. Que esa familia que decimos ser, es una familia de todo. ¿Sí? Tenemos el tío borracho, ¿no? El sobrino farrero, el suegro molestoso, de todo hay en una familia. Que seamos esa iglesia que no deja nada, que seamos Pedro cruzando el umbral, seamos obedientes y que seamos ese corazón de Jesucristo abrazando a la ciudad. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, por hablarnos hoy. Perdónanos, papá, tal vez por todas las veces que tú nos has mandado a hablar a esas personas que nosotros descalificamos, pensando que eran como Cornelio. Danos un corazón dispuesto para amar, Señor. Danos un corazón dispuesto para recibir. Espíritu Santo, ministra ahora a cada uno de nosotros. Ministra nuestros corazones. Danos de tu amor, de tu sensibilidad para escuchar tu palabra, Señor. Toca nuestras vidas, despierta nuestra fe, Padre. Sana nuestras heridas, tal vez. De aquellas personas que tal vez pero que tú nos estás mandando a abrazar, a amar. Atrae a aquellos que hoy necesitan imperiosamente encontrarse con Jesús, no con nosotros, con Jesús, y que puedan encontrar en nosotros a Jesús. Y que este sea un momento de salvación, de redención y de nuevos comienzos. Y ahora quiero hablarles, mantengamos esta actitud de oración y que nadie vea al que está al lado. Pero quiero hablarle tal vez a aquellas personas que o vinieron por primera vez o tal vez el Señor le está hablando por primera vez en este momento a su corazón. Tal vez no hayas sentido o tal vez nunca te animaste. Tal vez sí has sentido y no te animaste en otra oportunidad. Y te voy a pedir no te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir que te pongas de pie tampoco. Pero ahí donde estás, te voy a pedir un acto de valentía y que puedas orar conmigo, que me puedas acompañar, que puedas entregar tu vida a Jesús. Tal vez has estado buscando al Señor y no sabías que estabas buscando y llegaste tal vez por invitación.
a este lugar y te sentiste abrazado, cogido, pero tal vez no has terminado de dar ese paso de fe. Repite conmigo ahí donde estás. Señor amado, Señor Jesús, reconozco, Padre, que te necesito. Reconozco, Padre, que tú eres mi Señor. Reconozco mis pecados, Padre, mis errores, mis faltas. Y reconozco que tú moriste y resucitaste en la cruz. Y por tu sangre mis pecados fueron lavados, mis pecados fueron quitados. Señor, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador de mi vida. Te pido que me abraces, hazme una nueva persona y quiero seguirte el resto de mi vida. Amén. Si tal vez hiciste esta oración, no te voy a pedir que te pares ni nada. Yo voy a estar ahí afuera al terminar el servicio y me gustaría poder orar por cada uno de los que tal vez haya hecho esta oración. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga grandemente. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos adorando a Jesús? Amén. Derramamos nuestro corazón como una ofrenda de adoración para el único merecedor, dador de vida, el gran yo soy. Nuestro canto da la gloria a aquel Salvador indiscutible, Rey, Padre bueno en toda situación, el gran yo soy. Por tu gracia soy lo que ahora soy, Señor. Por tu gracia soy lo que ahora soy, Señor. Salvo por tu Hijo que el precio pagó, libre del pecado que en la cruz quedó. No se puede negar que Él tiene el poder, el gran yo soy. Grande es tu gracia y dulce es su amor, que rompe las cadenas y vida nos dio. No se puede negar que Él tiene el poder, el gran yo soy. Exaltamos al que siempre es fiel y nos ha dado el acceso a Él. Como hijos Él nos escogió, el gran yo soy. Por tu gracia soy lo que ahora soy, Señor. Por tu gracia soy lo que ahora soy, Señor. Salvo por tu Hijo que el precio pagó. Vamos, cántale. Libre que en la cruz quedó. No se puede negar que Él tiene el poder, el gran yo soy. Grande es su gracia y dulce es su amor, que rompe las cadenas y vida nos dio. No se puede negar que Él tiene el poder, el gran yo soy. Accedemos al santo lugar, el velo rasgó. Accedemos al santo lugar,
tiene el poder. ¿El quién? El gran yo soy. Grande es su gracia y dulce su amor. Que rompe las cadenas y vida nos dio. No se puede negar que tiene el poder. El gran yo soy. El gran yo soy. Gloria solo a Él. El gran yo soy. Tuyo es el poder. El gran yo soy. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Que el gran yo soy los acompañe esta semana. Amén.